Gracias por estar nuevamente aquí conversando con Eileen Cardet desde Lima, Perú. Nos acompaña hoy Ariel Varela. ¿Cómo te encuentras, Ariel? Bien, Eileen, gracias por la invitación. Extrañadísimo con la invitación, pero muy contento. Bueno, yo les prometo a todos que va a ser una entrevista fabulosa y van a ser unos temas que los van a hacer pensar muchísimo. Si ya te suscribiste, te lo agradezco muchísimo. Si me dices qué te pareció la entrevista, también les recuerdo a todos que eso me lo manda a pedir el que me está dirigiendo desde Argentina, mi podcast que se llama Expediente Paranormal. También lo pueden escuchar estas entrevistas. Ariel, vamos a empezar contigo. Siempre yo pregunto, ¿cómo fue tu despertar espiritual en esta vida? Del paranormal, bueno, yo soy lo menos normal que existe realmente. Mi despertar espiritual, me preguntas. Yo no tuve la opción que tiene la mayoría de las personas de tener un despertar espiritual en esta vida. Yo vine despierto. Para mí fue más bien un trabajo tener que entender mi corporeidad en esta vida. Todo lo físico, todo lo normal del ser humano para mí era siempre, todavía es, lo confieso, es un signo de interrogación y sigo buscando aprender más. Yo llegué a este cuerpo con la conciencia completa, no olvidé antes de vivir esta vida física como le ocurre pues no sé si a todos los seres humanos, pero a la mayoría en todo caso, ¿no? Y entonces, ¿de dónde venías antes? ¿Qué sabías? Es una historia muy larga, muy larga. Mm, yo tengo un recuerdo de dos vidas anteriores, y digo dos vidas porque la primera las estoy definiendo como físico diferente, ¿no? La primera tenía una forma física distinta, la segunda otra forma diferente a la primera y a esta que vivo hoy, y tuve una tercera vida dentro de esa misma segunda forma. Tú me preguntas de dónde vengo. Mi última etapa fue en esta segunda forma de vida. Y aquí yo de verdad que sufro pensando qué se puede decir y qué no, y que va a volver loca a la gente que no, porque tengo muchos años callando mucho. Esta última etapa de vida, yo perdí ese cuerpo físico, esa vida física, en lo que hoy la gente conoce como un satélite, que para mí es una base, hogar, planeta, en lo que llaman luna. Y eso fue hace demasiado tiempo porque no tengo cómo contar los tiempos. Después de eso pasé a mirar dimensiones diferentes. Estuve no en cuerpo físico, sino en cuerpo energético. Hice un recorrido, por eso hablo de eso y lo cuento. Y no lo cuento porque se crea que sea importante la historia ni lo que yo viví, sino que creo que es importante que las personas tengan claro que en este espacio físico tienen la oportunidad de dirigir su vida al autoencuentro y al amor, básicamente, y eso va a hacer que puedan seguir un camino bien, un camino brillando, un camino que los haga felices. Si en cambio no diriges tu vida al amor, no estás buscando quién eres y te dedicas a dañar y nadie te importa y nada te importa, el paso es a otros lugares donde no vas a ser muy feliz. Y no es que alguien te castigue, es que tú escoges esos caminos. Entonces, sí creo importante saber qué viene después por esa única razón, el hecho de poder hacerlo hoy para que tú mismo hagas tu después bien hecho, ¿no? Mi despertar no es tal, es simplemente que a estas alturas de la vida, después de tanto camino recorrido, de tanto silencio hecho, porque de cierta forma he vivido una doble vida, callando muchas cosas, ¿no? Porque fue necesario, porque yo también tenía cosas que aprender y tengo cosas que aprender, creo que todos tenemos todo el tiempo cosas que aprender. En mi caso yo tenía que aprender cómo dirigirme a los seres humanos. No es que no sea humano, pero no soy completamente humano. Soy un híbrido y es como me identifico en todo caso, porque soy una mezcla de razas, tanto en lo físico como energéticamente. Yo tengo recuerdos de diferentes vidas, lo que me hace tener muy claro que no hay
una raza, un elegido, un algo fantástico y único a lo que todos deberíamos ir y pertenecer. No, todos somos una sola cosa y esa sola cosa es un todo. Es esto que pueden llamar Dios, Deus, Abba o como quieran llamarlo, pero es un todo. Y ese todo somos todos por igual y no hay diferencias, ¿no? Em, no tengo un mayor despertar al respecto. Simplemente creo que todos tenemos que ser, que conocernos, que sentirnos. Y yo soy. ¿Crees entonces que de alguna manera tú viniste sin ese velo? De hecho, vine sin ese velo. De alguna manera no, vine sin ese velo. ¿Qué nos puedes decir de esas otras vidas en el satélite o cómo era tu forma física, cómo era la civilización, cómo Eh, se llevaban todos en esas otras vidas? la primera opción de vida física que tuve, yo tenía una vida que recuerdo con mucha melancolía, sería la palabra. Fue una vida bonita, una vida alegre, una vida de risas, pero ojo, no eran risas, no es las carcajadas que se oyen acá, no es el idioma que es acá. Risas por la sensación, por la emoción. Em, yo formaba parte de un grupo de seres em, que vivían en una libertad, en un espacio abierto, libre. Tenía un cielo parecido a lo que acá se ve con lo que llaman auroras boreales, Ujú, que, con tonos que están cambiando de colores, que yo amaba, que me parecía hermoso. Em, vivía en una zona de bosque, zona abierta, no vivía en casas, vivía más bien en, si lo vemos de alguna forma física, podría parecer cuevas acá, pero no eran cuevas, eran espacios cómodos, como túneles bajo tierra. Y mi forma física no era, siendo humanoide, no era como la de acá, era una forma con más animal. Si algo puedo compararlo, porque la única forma de hacer una explicación es buscando comparaciones, sería a lo que sería un lobo, por ejemplo. Yo me pongo como Nick Lobo Negro ujú. y lo uso justamente porque es la imagen que aquí yo compararía con la imagen que tuve en esa primera vida. En esa primera vida yo estaba destinado a tomar decisiones sobre mi pueblo y fuimos atacados por otros seres muchas veces y mis decisiones, si bien es cierto, yo en aquel momento las sentí correctas, después vi que no lo fueron así. Yo decidí que cada vez que atacaran una zona en la que estuviésemos, simplemente huyéramos a otra, fuéramos a buscar otra y siguiéramos nuestra vida en paz. No evité los ataques, no hice un enfrentamiento porque nunca creí que debía hacerse. En todo caso, no era para nada un ser bélico, sino todo lo contrario. Y eso sucedió hasta el momento en que una bomba cayó sobre el espacio en donde estábamos, donde estaban mis hijos, donde estaban mis hermanos, donde estaba mi madre, y la vimos caer y yo supe que era el final. Y en ese final lo doloroso era pensar, yo pude evitarlo. Y no, no. Y bueno, terminó ese espacio de vida física y asumo, porque no tengo el recuerdo de esa parte, ¿no? No tengo un recuerdo ahí, asumo que fui al sitio donde luego conocí que va todo ser para recargar su energía, y para volver a existir. No para reencarnar, para encarnar, porque no había terminado el camino que debía hacer y porque tenía un objetivo que cumplir que no había cumplido. Y sí quería hacerlo. Entonces volví a nacer, pero en otro cuerpo de otro planeta, de otro espacio. Y este nuevo nacimiento fue, ya esta historia es más larga, así que voy a resumirla porque es larguísima. Fue ya después de este primer
desastre que viví, que fue, y lo tuve claro después, el primer reset conocido de la historia del universo, multiverso y como lo quieras llamar. Esa destrucción hizo que ese planeta en el que yo vivía ya no existiera más. Y con ese planeta, muchos planetas cercanos a los que la ola explosiva llegó y también perdieron la existencia. Hablando desde el punto de vista físico de esta tercera dimensión. Ahora, ¿qué pasa? Que si un planeta de la tercera dimensión, cualquiera que éste sea, explosiona, crea una ola que hace que otros planetas de la misma tercera dimensión también se tambaleen y también puedan perder su eje, su existencia, de repente chocar unos con otros y armarse un tole tole que haga que no, el ser humano es responsable de su vida. Si tira sus bombas aquí, el ser humano decide, pero está decidiendo no solamente por él, sino por todos los otros espacios cercanos a los que llegue esa ola expansiva. Y eso es injusto, eso está mal. El ser humano tiene el derecho de decidir sobre su vida, más no sobre otros seres, otras vidas, otros espacios. Y esto fue lo que sucedió en aquel momento. Eh, Se permitió que se hiciera un daño que no debió hacerse. Cuando tuve mi siguiente cuerpo físico, mi siguiente vida, no recordaba absolutamente nada de la primera. No recordaba, así como le ocurre al ser humano acá, no sabía que yo había tenido esa vida anterior, no tenía ningún recuerdo. Y viví mi vida de una manera lo más personal posible, tratando de ser feliz dentro de mi cuerpo, dentro de mi físico, dentro de mi espacio, dentro de mi sociedad. ¿Dónde fue eso? Y en un planeta que sí existió, y ahora ya no existe tampoco, también se destruyó, pero del cual sí se tiene un tipo no de recuerdo, pero sí de historia aquí. Historia en que solamente aquellos que conocemos el lugar directamente podríamos narrar. Pero se habla mucho de este planeta. Eh, Yo tengo que repetirte que no puedo darte un nombre con exactitud porque son como traducciones, porque los idiomas son otra cosa. Y en este segundo espacio yo no tenía un idioma verbal, tenía un idioma mental, en que las palabras no se dan con palabras así. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, si había algún sonido que emitíamos no tenía que ver con palabras ni con comunicación, sino más bien con emociones y con frecuencias muy altas de sonido. Entonces, las palabras que hoy tengo están en mí como una traducción porque es el idioma que hoy manejo, con el que vivo, porque tengo la posibilidad de hablar, pero no era así, no fue así, no es el recuerdo que tengo de lo anterior. Ahora, tú me preguntas el nombre de ese planeta y si yo busco un nombre aquí que tenga que ver tanto en la forma de sonido como en la posible historia, aunque en realidad hay una doble historia ahí, el planeta sería lo que llaman Nibiru. Mm. Se dice mucho de ese planeta y se hablan cosas que para mí son Ahora, que están hablando, pero sí, dicen que se acerca ahora, que se cumplen 26.000 años. Me llama mucho la atención cómo comparas la vida del ser humano en este planeta con las dos vidas que, que para- recuerdo. no, para mí fue todo un shock estar en este planeta. Cuando yo llegué aquí, yo llegué consciente, más no consciente como bebé recién nacido, sino que entré consciente al cuerpo que hoy habito, pero que es mi cuerpo y que estaba para mí, es otra historia. Por eso uno se pasa tanto tiempo en silencio y no cuenta cosas, porque son difíciles de explicar también. Llegué consciente y no entendí por qué estaba aquí. Realmente es más, el primer día de mi llegada ni siquiera entendía cuando me hablaban. Veía que movían la boca y que hacían ruidos y no sabía qué estaba pasando a mi alrededor. Ariel, perdóname, ¿eso fue cuando naciste de una madre o no fue así? Todo ser físico aquí nace de una madre.
Claro. eso lógico. En mi caso, mi madre tuvo un problema, sufrió un accidente cuando estaba embarazada de 6 meses para 7, si no me equivoco. Tuvieron un accidente, mi familia completa iba en un bus y se les cruzó un tráiler y fue una cosa de espanto. Después de ese accidente ya se hizo ver y el médico le dijo que su embarazo iba normal, que todo estaba perfecto, hasta que entrando al octavo mes dejó de sentir los movimientos de la criatura, ¿no? Que estaba esperando. Esperó un poco a ver si lo sentía y ya preocupada porque no había ningún tipo de sensación como a la semana, y esto es porque ya me lo cuenta, me lo ha contado, la familia misma me lo ha contado, fueron al médico. Estoy hablando de hace 62 años, luego tampoco es que habían todos los implementos que hoy existen médicos para poder hacer revisiones, ¿no? Las cosas se veían, se hacían de otras maneras. Las mujeres en aquellas épocas, mi madre al menos, no estaba acostumbrada a hacerse un chequeo muy seguido. Era otro tipo de vida. Em, Fue al médico y el médico le dijo que la criatura, el feto, estaba muerto y que había que sacarlo simplemente, porque eso podría ocasionar en ella pues muerte también, podía ser terrible, ¿eh? No, no podían dejar pasar ni un minuto más, no te digo un día más. Así que la ingresaron directamente a una cesárea para extraer, según como ella como le dijeron y como ella, porque siempre me hacía la broma después, ¿no? Tú eres el feto muerto, ¿no? No opines, eres el feto muerto. Yo tuve una familia muy divertida en muchas cosas, aunque parezca loco. Bueno, y sacaron al feto muerto, y ese soy yo. Esa fue la forma de nacimiento. Yo no tengo ninguna memoria de eso, y estas cosas son cosas que a mí me han contado que se hablaban mucho en mi familia, que son hasta anecdóticas, ¿no? El feto muerto y cómo mi madre sufría de problemas con la anestesia. Si a ella le ponías anestesia en lugar de que, no sé, para una muela, en lugar de que se le duerma la zona, se dormía completa, le agarraba muy fuerte. Entonces, para esta cesárea, obviamente le pusieron anestesia y al tercer día resucitó, como durmió 3 días, y al tercer día que despertó, mm, que ella y mi padre, que estaba con ella, obviamente en ese momento, ya pues decidieron que se cambiara e irse ya habían pasado los 3 días, ya estaba despierta, había pasado la operación, tenía que tener más cuidado, pero se enteraron que el feto no estaba muerto. Y ahí hago yo el chiste, andaba de parranda y les entregaron al bebé. Wow. Y ese soy yo. No tuvieron mayor explicación de qué había pasado, cómo es posible que estuviese muerto y luego no se las dieron. Tampoco consideraron el momento para pedir las explicaciones porque ella estaba recién operada, tenía al bebé en brazos, cosa que creyó que no iba a tener, era un momento emotivo y se fueron simplemente del hospital, fue en un hospital. Cuando mi padre volvió al hospital, que fue como al mes recién, para pedir los documentos, porque además en eso mis padres eran medio dejados de las cosas, fue a pedir los documentos del nacido vivo y toda esa payasada para las inscripciones. Le dieron los documentos, tenía la firma del médico, la firma de la enfermera asistente que había atendido a la criatura cuando nació, etcétera, el nombre de documento. Pidió hablar con el médico o con la enfermera para entender esos 3 días y le dijeron que habían renunciado el mismo día que yo había nacido, que habían entregado al bebé, ese día renunciaron y que no estaban ya más en ese hospital. Y ahí empezó un misterio que recién resolví yo personalmente hace no muchos años, en que fui a buscar al médico, porque después de que ellos tuvieron esa respuesta, trataron de investigar, el médico se había ido a una provincia, vivía en provincia y se había dedicado a trabajar como veterinario, porque no era partero, era veterinario. Y entonces vino la segunda broma, ¿no? A mí me trajo al mundo un veterinario. Imagínate todas las cosas que podían decirme. Esa es la historia del nacimiento de mi cuerpo. Am, yo no tengo recuerdo de nada de eso. Me dicen, me cuentan que siendo pequeño era una persona que se molestaba por todo, mm, que explotaba por muchas cosas, pero que solía mantenerse en mucho silencio.
Y cuando yo llegué a este cuerpo, yo tengo la visión de mi llegada. em, un día después, no en el momento de llegar porque no entendía nada, supe que tenía que ir al médico. Me llevó mi madre al médico a hacerme un electrocardiograma. Supe que había nacido, que este cuerpo que les había entregado tenía un problema de corazón, que era una arritmia y un soplo. Supe que si otros niños podían saltar, jugar y correr, yo no debía porque me podía dar un paro. Una serie de detalles físicos que yo decía, pero ¿por qué? Qué raro, qué loco. Y, pero paralelamente tenía a mi madre que cada vez que podía me decía, pero habla, contéstame, habla. Y yo la miraba como diciendo, déjame ver cómo te entiendo el idioma para ver si hablo. Y no hablaba. Al año aproximadamente, bueno, supe que tenía en ese momento 8 años porque me celebraron un cumpleaños de 8 años. Entonces es la edad en la que yo calculo la llegada de mi conciencia, 1, 2, 3 meses antes de cumplir 8 años de edad. Después escuché a mis padres sufriendo, a mi madre sufriendo porque se habían enterado que un primo mío había sido diagnosticado de autismo en 4 grado. Y entonces para ella era terrible que esto sucediera y mi padre le dijo, pero da las gracias que por mí no está en ese grado y que ya hablará, pero sí se puede mover. Y yo, para mí fue, ah, caramba, ¿soy autista? No lo sabía. Yo lo que sé es que soy una persona que simplemente tiene que entender a las personas para poderse comunicar. Empecé a cantar, la música siempre me encantó y mi padre cantaba, así que empecé a cantar y antes que ponerme a conversar con alguien me ponía a cantar. Hasta hoy incluso como juego ya, cuando me hablan de algún tema yo respondo cantando porque, porque no sé, es como que me salen mejor las palabras cuando canto que cuando hablo y mejor cuando escribo que cuando hablo, así que prefiero escribir o cantar. No soy buen orador, no soy bueno hablando. Eh, Cuando empecé a hablar empecé a tartamudear mucho. Y creo que el estudio de actuación, de teatro que trae pues, vocalización, dicción, me ayudó realmente, me ayudó completamente para que este tartamudeo que, que igual se da no sea tan notorio, ¿no? Y poder pues hablar, ¿no? Lo mejor posible. Y me tocó adaptarme a la vida humana y lo hice en primera instancia muy fastidiado, muy enojado, porque te confieso, siendo niño y siendo joven lo veía como un castigo. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué tengo que vivir yo aquí? ¿Por qué tengo que comer, masticar, llevar ya algo a la boca, deglutir? ¿Por qué tengo que luego ir al baño? Pues son cosas, En ¿por otras qué vidas sudo? Era, muy diferente en otras vidas, en otros planetas. sí, Háblanos del reseteo. Este reseteo se ha dado en la humanidad anteriormente y se da también sí. en otros planetas. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo hace? ¿Quiénes fueron los que estuvieron en contra de el planeta donde vivías en cuevas y te atacaron? ¿Quiénes son esas personas o esos seres? Todos los seres del universo, todos absolutamente, tenemos la opción de tomar decisiones sobre qué camino seguir. Si evolucionamos hacia el bien, hacia el amor, hacia entregarle a los demás alegrías, o si evolucionamos, porque es evolucionar también, es crecer hacia el daño, hacia la destrucción, hacia consumir al resto, a quitarle cosas. Eso es en todo tipo de lugar, tercera dimensión, plano en el que vivimos. Los seres que tomaron las decisiones de este primer reset, no son los mismos que están tomando las decisiones en el hoy, pero son, digamos, que sus ancestros. Hay, hay una ola que siguen pensando que si no es mío, no es de nadie, pensando en que para mí todo y yo gobierno, yo soy el dueño y piso y me dan lo que yo quiero y consumo lo que yo quiero y uso a todo ser o los destruyo, ¿no? O sea, no hay otra opción.
Y estos seres, creo que no hace mucha falta decir quiénes podrían ser hoy y aquí, en este espacio en el que vivimos. Y sin embargo, si sí hay seres humanos dentro de este asunto, yo podría decir, claro, pero no son solamente humanos. La raza humana no es solamente humana, terrestre, nacimos todos aquí, somos de aquí. No, no es así. Hay mezclas de razas de muchas partes y hay intereses dañinos de muchas partes que se incruzaron aquí hace mucho. ¿Hace cuánto? Uh, yo no te podría definir, mira, ayer o anteayer yo hacía la broma de los tiempos, ¿no? De los horarios y los tiempos, y yo decía que para mí es un problema los horarios y los tiempos. Yo normalmente no soy capaz de tenerlos claros. A mí los tiempos se me van. Tú me dices una hora, por ejemplo, 2 de la tarde, y Ujú. si no tengo una persona al lado que me dice, oye, van a ser las 2 de la tarde, es la una, y yo digo, ah, tan rápido. Y el tiempo vuela, el tiempo se me va, yo no sé calcularlo de una manera. Cuando se hace de noche, digo, ok, ya pasó el día y así. Es como si los horarios, los tiempos, los años, los meses, etcétera, corrieran en este lugar mucho más rápido de lo que yo puedo o de lo que mi cuerpo, porque estoy en ese lugar en cuerpo, puede calcular. Me estás preguntando hace qué tiempo y te diría que antes de la memoria conocida. Entonces, no hay un tiempo que te pueda definir. Ariel, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en una Matrix. ¿Qué es la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? La humanidad ¿Dónde está es... Dios, el creador, la fuente en todo esto? La gente imagina a Dios, al creador, a la fuente, suele imaginarla como un señor aparte, ¿no? Una imagen humana sentada sobre una nube dando órdenes o mandando destrucción a un lugar porque se portaron mal, y mandando pues bendiciones a quienes le hagan su templo o su iglesia X. Y no es así. Esas son creaciones, esos dioses no son Dios, son creaciones humanas de Dios, son imaginación del ser humano de cómo debe o cómo puede ser ese Dios. Y Dios es todo, Dios es un todo, Dios es la energía que mueve todo, eres tú, Dios soy yo, Dios es todo movimiento, Dios es mi gatita cuando brinca por aquí o no brinca, Dios es el oxígeno que estás respirando y que otros seres respiran otras cosas, el agua, es el viento, Dios es todo, absolutamente todo, no hay nada que no sea Dios porque es creación, es amor. Es un todo en el que nosotros estamos, formamos parte de ese todo, por eso lo tenemos dentro de nosotros, porque cada célula de nuestro cuerpo, cada respiración, cada sensación es Él. Y paralelamente somos conciencias dentro de Él. Yo trato de explicarlo hablando de, claro, no creo que haga mucha gracia el hecho que diga que Dios es el perro y nosotros las pulgas. No creo que sea muy entretenido la forma de verlo. Pero es algo así, es un todo, es todos los planetas, es todos los espacios, es todas las dimensiones, es todo, Algo. todos los pensamientos. Y sin embargo, es una conciencia. Sí, y sin embargo, muchas personas precisamente por eso están confundidas o tienen rabia porque dicen, ok, si Dios es todo y es conciencia y todo esto somos, ¿no? Su creación y somos él, ella y ella es, o sea, y viceversa, ¿no? ¿Por qué se permite guerras donde se destruyen planetas, donde destruyen humanidades, aunque no sean humanas? ¿Por Ya, qué pero es que ya, esto? Entonces hay como que esa duda existencial al sí, respecto. lo entiendo, pero es que el ser humano está mirando a Dios como si fuera un ser humano, esperando que Dios piense, actúe y decida como deciden los seres humanos. Un ser humano tiene un hijo y el hijo tiene que ser como el ser humano quiere que sea. Quiero que sea educado, quiero que vaya a la escuela, quiero que sea médico, quiero que gane dinero, quiero que le vaya bien en la vida por A o B razones sociales y por muchas razones obviamente de amor a su hijo, porque ama a su hijo. Y el hijo empieza a caminar y el hijo no quiere ir a la escuela y entonces el hijo hay que ponerlo en vereda, hay que obligarlo a hacer las cosas que no quiere hacer. Las libertades del niño son mínimas.
dependen de los derechos y libertades que los papás quieran darle, o los maestros, o la sociedad en la que se encuentra. Si un niño dice, no quiero esto, no me gusta, igual tienes que aprenderlo, porque si no, ¿cómo vas a vivir en sociedad? ¿Cómo vas a salir adelante? Y así es como queremos ver a Dios. Y Dios no es un papá que rija sobre las decisiones de los hijos. No es un papá que se mueva según la sociedad en la que se encuentren los hijos. Cada sociedad, cada ser hace su propio mundo, su propio espacio, sus propias ideas. Y Dios, Exper- llamémoslo Dios, es libertad. y Sí experimenta. es lo que dicen libre albedrío. Y sobre eso no puede meterse. Él da la creación. Si los hijos deciden, en lugar de comer comida sana, meterse solamente chatarra y malogran su estómago, no es culpa de Dios, es la decisión del hijo que decidió meterse comida chatarra y malograr su estómago. Si el hijo decide convertirse en un asesino porque quiere robarle al vecino, porque tiene algo que a él no le dieron y le da envidia, y le pega un tiro al vecino y se convierte en un asesino, ¿de quién es la culpa? Claro. Claro, aquí diríamos del papá que no le enseñó. Puede ser, pero sí le enseñó. Le enseñó según la sociedad y lo que él creyó que era lo correcto, que tal vez estuvo mal para algunos, porque no es lo que hubiéramos hecho nosotros, pero es lo que a él le pareció bien porque así le enseñaron a él. Y así le enseñaron a él porque sus papás lo aprendieron porque así le enseñaron a él. Y va de atrás hacia atrás. Y todo parte de seres humanos con distintas formas de pensar. No podemos culpar pues a un Dios de nuestras decisiones o las de nuestros padres o la de nuestros abuelos o bisabuelos o etcétera. Tenemos que revisar qué pasó y empezar nosotros hoy a perdonar los errores que hayan cometido con nosotros, Ujú. porque aquellos que los cometieron tampoco estaban haciendo mal, nos amaban. Y también con ellos cometieron otros errores. Y en realidad tendríamos que llegar al culpable. Y el culpable es una sociedad que pretende decirle a los demás qué hacer. Un Dios que pretende, un Dios social que pretende dirigirle a la gente el amor, el pensamiento, las ideas, las ilusiones, todo para que calcen dentro de una línea conveniente. Ariel, Eso no es Dios. estuve conversando con esta persona y estábamos hablando de que si esto es como que un holograma y probablemente todas las otras dimensiones son hologramas y, o sea, es como, en verdad, como que nada existe, todo es como una Matrix, pero es Matrix entre Matrix entre Matrix. Lo objetivo de todo esto. No, no es así. Realmente es una cuestión dimensional. Si yo te dijera visualmente, imaginarlo como un holograma, como una cúpula, como lo que sea, es imposible, porque no hay forma humana de imaginar el todo. No hay manera. La única manera de poder verlo y ni siquiera imaginarlo completo es pasando a la siguiente para ver un poquito más y tampoco completo. Es una cuestión de evolución para llegar a entenderlo todo y no es fácil. Así como no es fácil entenderlo, no es fácil explicarlo. Em, la Tierra en sí está en una tercera dimensión que no, y no estoy hablando de dimensiones de planos, dimensiones que tengan que ver con dibujo, dimensiones que tengan que ver con estructuras conocidas humanas. Estoy hablando usando la palabra dimensión como forma de nombrar un todo que da vueltas, y te lo hago así para donde están todas las dimensiones mezclándose unas con otras. Donde no es que aquí está la primera dimensión, aquí la segunda y la tercera, no, no hay escalones. No hay es que si yo subo a la sexta dimensión me iluminé más. No, no se mide de esa manera. No hay una medida de escalones. Esa es una visión humana, muy humana y muy justa, porque el ser humano tiene que tratar de explicar su camino, su movimiento. Pero de tanta búsqueda de explicaciones que no se tendrían que dar con tantas exactitudes si no fuese por necesidades de venta de un libro determinado o de un movimiento determinado, no confundirían tanto como están confundiendo. El todo no tiene una forma ni de escaleras, ni de cuartos que entras o sales, ni de techos de cúpula, ni de nada de ese tipo. La tercera dimensión es una dimensión física, tiene una densidad visible para nosotros porque formamos parte de esta tercera dimensión.
porque todas las partículas de las que estamos hechos por la vibración de esta dimensión se juntan y nos permiten vernos. Pero eso no quiere decir que no seamos más. Somos esas partículas igual. Cuando partimos de esa dimensión a otra dimensión, ya no pasan, ya no es la misma vibración, ya no vemos la parte física, pero seguimos igual viéndonos. Para mí la física cuántica, por ejemplo, las teorías cuánticas son, por fin, cuando empezaron a hablar de eso, dije, ya, empiecen a encaminarse, sigan por ahí, porque por ahí van a encontrar las respuestas. Y tú como que lo sabías. Pero no con esos nombres, no con esas formas. Yo no soy científico, nunca lo fui. Yo estuve y vi. Ese es Es muy difícil al no ser científico, no tener las palabras científicas. Ahora me hablan de que fulano dice, ha seguido al de acá, soy yo. Yo no me he puesto a leer libros de ninguna de estas ideas a partir del New Age, ninguna de estas ideas de aquí nos encontramos con este, somos los contactados de allá. Nunca, porque sé, para mí son lectura aburrida. Lo confieso, sé que suena horrible, sé que sueno a un ego impresionante, pero uno tiene que reconocer las verdades y decirlas como son, suenen a lo que suenen. Y no es cuestión de ego, es que a mí no me puedes contar que el cielo está pintado de morado cuando yo lo estoy viendo azul. No, yo ya lo vi, yo sé, estuve allí, no me puedes decir que es morado. Sí, porque nuestros hermanos mayores, ¿por qué mayores? ¿Quiénes son los mayores? ¿Y quiénes son los menores? ¿Por qué tenemos que sentirnos los menores, los menos, los chiquitos? ¿Porque así nos mantienen abajo mejor? Plantéate, hazte las preguntas antes de tomar decisiones y seguir caminos. Aquí no hay una cúpula, aquí no hay una Matrix, aquí hay un mundo en el que vivimos 3D que tiene una forma diferente a la que vemos en los libros del colegio que nos ponen una tierra redondita, redondita, que es un círculo perfecto. Sí, tiene una forma diferente. ¿Por qué no nos la han mostrado de esa manera desde naves que puedan verla? Tal vez por conveniencias, así como no nos han mostrado que hay una zona, supuestamente Europa y Norteamérica es más grande que lo que sería Sudamérica, y no es así. Si tomamos medidas nos damos cuenta que lo que nos muestran es lo que les conviene mostrar como los más fuertes contra los más chiquitos. Entonces, si hacemos los análisis, tenemos que llegar a la conclusión de que hay mucho teatro alrededor. Yo soy hombre de teatro, sé que hay que vestir un escenario, sé que hay que vestir a un personaje, pero el personaje no le puede mostrar al público su traje, su maquillaje y su escenario, tiene que mostrarle el sentimiento real y lo que está viviendo real. Lo demás es el adorno que distrae. No te puedes quedar con el adorno que distrae. Yo vi Matrix, la película me pareció genial, tiene cosas muy importantes. Sí dice algo que para mí es lo que salva toda la película. Porque hay ciencia ficción como loca, hay los saltos, las payasadas que hacen con las balas, cómo las detienen. Pero hay un momento en que dice claramente, que le dicen, es más a Neo, creo, ¿no? El personaje, le dicen, tú eres el elegido, y él dice, no, que elegido, nada. Pero en el momento en que él supuestamente muere y todo el mundo cree que se murió, él se levanta. Y cuando se encuentra, se enfrenta con el malo de la película, que no me acuerdo cómo se llama, porque yo no me quedo con los nombres de las cosas. No, no, que se encuentra con el que usa los leds, Smith. Sí, Smith, eso. Él le dice a Neo, no exactamente, pero le dice, ¿por qué? ¿Por qué si el mundo es esto? ¿Por qué si la gente igual no quiere reaccionar? ¿Por qué? Y el otro simplemente le dijo, porque yo lo decido, porque quiero, porque yo soy yo. Tomo la decisión sobre mí. No voy a permitir que me digan qué hacer. No me voy a dejar destruir si no quiero. Y ese es un poder que todos tenemos. No vivimos en una Matrix. Pero sí vivimos en una zona que nos permite ver un poco más allá del mismo planeta, que es bastante más grande de lo que nos muestran. ¿Por qué vivimos en esa zona? Porque inicialmente fue creada así para proteger a la humanidad de las zonas de fuera que sí estaban intoxicadas después de un reset que se había dado. Y la idea era que los hijos, los nuevos, los que estaban buscando una vida, pudieran vivirla. La idea fue que esto no se mantuviera, que se quitara después y que se pudiera vivir en paz todos. Y se Pero, pero hubo infiltrados en el grupo que protegía esta zona y se permitió el ingreso aquí y la intervención de seres dañinos
que han alargado todo esto. Y del otro lado, los que mandaban que esta zona siguiera siendo protegida o no, también hubo infiltrados. Ya no, pero ese ya no es reciente. Ha sido mucho, 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 demasiado tiempo en que se ha permitido que estos seres que lo que querían era consumir energías y dañar, Ujú, ujú. La granja. manden aquí. Como muchas entrevistas que he hecho en este canal, todo el mundo apunta hacia lo mismo. Ariel, vamos a terminar ya algún mensaje que le quieras dar y prométeme una segunda entrevista porque aquí hay mucha tela que cortar, mucha Ay, Eileen. tela que cortar, Ariel, y te agradezco tu tiempo. No, te agradezco a ti esta oportunidad porque si bien es cierto, he pasado muchos años de mi vida, demasiado hablo de esa vida, de esta etapa. Yo tengo 62 años, así que imagínate los años que he pasado callando. Yo hablaba con gente muy cercana de esas cosas, con la familia primero, después con gente amiga. Hay un grupo de personas con las que trabajamos la energía para ayuda. Tengo comunicación permanente con otros seres. He escrito un libro, está en un blog que es subido al TikTok y que te puedo pasar ahora para que puedas verlo, en el que cuento toda esta historia previa. Incluso cómo nace este mismo planeta y cómo empieza esta historia hasta que se cierra esta, que no es cúpula, sino, si lo ves visualmente, yo te diría son hilos de colores que cubren y te hacen ver un cielo que realmente no está tal cual ahí. Esto no es algo que de lo que sepa solamente yo, por supuesto que no. Hay mucha gente que sabe, pero hay mucha gente que sabe un detalle y arma el resto de la historia. Yo lo único que quiero, no quiero que me crean, quiero que se escuchen con las cosas que estoy diciendo, porque yo sé que la memoria siempre está. Aunque no la tengas clara, siempre está. Y entonces eso que te estoy diciendo te va a resonar, porque hay un recuerdo, un antes, y lo vas a tener claro. Y que al resonar, haga que dentro de ti toda tu energía se mueva, resuene, vibre y se vuelva amor. Y eso es lo que le diría a la gente. Hubo hombres elegidos, y digo hombres porque no fue uno, que llegaron a esta tierra y que pisaron, caminaron esta tierra para hablar del amor y dijeron ama y ama a los demás. Así como te amas, ama a los demás. Pero no puedes amar a los demás si no te amas, si te sientes el hermano menor, si eres el despreciable, si eres el pequeño, si eres el que no puede pensar, no es capaz de hacer nada. Entonces, ¿qué amor entregas si no sabes amar, ya que no sabes amarte? Qué lindo, Entonces le pido a la gente que primero se mire, se conozca y no se conozca lo bonito que quiero ver de mí porque otros dicen que es muy lindo que yo sea alto y que tenga ojos azules. No, ¿qué es lo que es importante de ti? ¿Realmente es importante que tengas el último carro del año? ¿Es importante que tengas lujos? ¿Es importante que seas el más bonito? ¿O es importante que seas el ser que vibre con más amor? Ama y ámate. Ese es el mensaje que yo traigo, ese es el motivo por el que estoy aquí y por el que voy a seguir. Y por supuesto, conversamos cuando tú quieras, cuando tú quieras. Me ha caído muy bien. a mí tú también, definitivamente. Qué bueno, me Ariel, gracias alegro. a todo el mundo por haber estado aquí. Les prometo una segunda entrevista pronto para hablar sobre estos seres y sobre todo eso, ¿no? El darnos cuenta de que el amor es como que nuestra salvación. Lo dijo Jesús. Somos amor. Y ¿Por parece, qué nos negamos quiénes somos? claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias a todos ustedes. Si te gustó este contenido, si te gusta, bueno, ya sabes, apóyame. Y te lo agradezco muchísimo. Hasta la próxima.